Mi segunda casa es integración, sabiduría, importante, conocimiento, nacido de nuevo, vida, imparables, Dios, amor. Muy bien, vamos a afirmar en la Escritura lo que es nuestra realidad. Diga, vida. Eso es lo que tenemos nosotros, vida, y esa es nuestra misión, vida. Vida, pero desde el orden celestial. Hay formas en que se desarrolla la vida. En un orden natural, o yo diría terrenal, que es para todos los hombres, pero tú no eres como todos los hombres. Hay algo diferente que te hace, y es que Cristo vive en ti. ¿Cuántos creen eso? Entonces Él ya te dio una calidad de vida superior. Es la vida que viene de lo alto, dijo el Señor. Es una vida que tiene un orden celestial. Por lo tanto, la mejor manera que un creyente puede darle dirección a la vida es que entienda la posición. Diga, la posición. La posición es saber quién eres y dónde tú estás. Pero a la misma vez que tú conozcas tu posesión, o sea, lo que tú tienes, lo que te ha sido dado, para que de esa forma puedas llevar a cabo tu propósito, o sea, la razón por la cual se te dio la vida. Cuando Cristo te dio la vida, su vida, no era para cambiarte la vida, hacerte feliz, arreglarte un problema, sino para hacerte partícipe de un propósito. Y eso es lo que realmente le da un sentido de existencia y realización. Pablo se ocupa en la carta a los Efesios que estos creyentes puedan saber justamente la realidad de esa vida. Si usted lee la carta, busque las veces en que él menciona vida. Él nos dio vida, la vida nueva en Cristo, y la vida. Que se habla del Zoé, de la calidad de vida que procede de Dios, donde cada uno de nosotros puede participar del propósito por el que fue salvado, pero también llevar a cabo el potencial que le ha sido dado. Pero no se puede desarrollar esto desde un orden natural. O sea, sobreviviendo en la tierra no es nuestra razón de vivir, es reinando en vida. Diga, reinando en vida. Pero para ello tenemos que tener una perspectiva reveladora, no solamente de la clase de vida, sino del orden en que ella se desarrolla. Y la frase que Pablo habla es lugares celestiales. Diga, lugares celestiales. En ninguna otra epístola del Nuevo Testamento se menciona esa frase, lugares celestiales. Pero en Efesios, Pablo la menciona 5 veces, justo para que el creyente o la iglesia, de hecho la carta a los Efesios, es una de las exposiciones eclesiológicas más profundas y magistrales con la que Pablo quiere que cada creyente sepa en quién vive y para qué vive. Por eso, lugares celestiales es la posición desde la que yo puedo entender la vida, a fin de que el propósito sea cumplido, la oración sea efectiva y pueda yo, como él dice, tener una acción productiva, andar como es digno del Señor, de tal forma que podamos, como él también lo declara,
vivir en plenitud de vida. Entonces, si somos creyentes de la obra en Cristo que en el nuevo pacto se establece y entendemos la obra consumada a nuestro favor, donde Él ya lo hizo y en Él estamos, por Él vivimos y nos movemos, entonces ese ejercicio solamente podrá darse si es desde una posición, diga, celestial. Ok. Cuando nosotros tenemos entendimiento de lo que Él nos hizo y dónde nos puso, porque viene el paralelo de la primera creación y de la nueva creación. En la primera creación Dios creó al hombre, lo formó del polvo de la tierra, sopló aliento de vida y lo puso en el Edén. Los bendijo y les dijo: señoread, ejerced dominio, fructificad. Diga, en el Edén. El hombre por su pecado perdió esa posición y fue destituido de la gloria de Dios. Por eso Dios lo intenta recuperar y le provoca decir: ¿dónde estás tú? O sea, no es porque Dios ignorara dónde estaba Adán, sino que Él mismo se diera cuenta de la posición que ha perdido y ahora está fuera del Edén, desconfigurado y desorientado porque perdió la posición. Por eso dice: lo puso. El hombre no llegó allí, Dios lo estableció allí. Cristo viene, reúne, reconcilia, redime, restaura y da inicio a la nueva creación. Por eso es que ahora, creados y engendrados en Cristo, dice Pablo, nos puso igualmente con Cristo en lugares celestiales. Diga, del Edén perdido a los lugares celestiales. Si el hombre en el Edén gozaba de la bendición, del dominio, de la autoridad y la productividad que Dios le asignó, ¿cuánto más en Cristo? Donde hemos recuperado no solo el Edén perdido, sino una dimensión celestial. Por eso le dije que lugares celestiales es la definición con la que Pablo quiere que la iglesia entienda qué son, qué tienen y para qué están en Cristo en calidad de esa vida nueva. Lugares celestiales no es un sitio geográfico. Usted no los puede identificar como una cuestión de un lugar físico como tal. No es de que queda más allá del sol o detrás de la Vía Láctea. No, los lugares celestiales se están definiendo, es un ámbito espiritual. Por ser espiritual es intangible pero no irreal. Por ser espiritual quiere decir que no puede ser limitado en un tiempo y espacio de un plano natural. Es espiritual porque trasciende la materia y porque se deriva y se sostiene en la realidad de la esencia de Dios. Recuerde, Dios es espíritu. Por lo tanto, los lugares celestiales es el ámbito del espíritu donde nosotros podemos disfrutar de lo eterno, de lo infinito y de la clase de vida que Dios tiene. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Yo he sido puesto en lugares celestiales, o sea, en un ámbito espiritual donde es todo lo que existe es más real de lo que tú ves. ¿Por qué? Porque lo que tú ves en este plano físico es materia y la materia se puede descomponer. La materia se puede diluir y dejar de ser como tal. Esto que tú ves es materia, pero esto puede desintegrarse. ¡Wow! Y a veces nuestra vista física quiere ver para tener
creencia de que así es. Pero esto es lo grandioso de los lugares celestiales, que es espíritu y eso nunca deja de ser. Y no es por vista que se percibe, sino por fe. Diga, los ojos de la fe son más confiables que tu vista física. Ahora bien, parte de la grandeza de ser una nueva creación, una nueva criatura, un nuevo hombre en este orden celestial es que nosotros podemos operar en los dos ámbitos. ¡Wow! Estamos sentados en lugares celestiales, ¿lo creen? Pero a la misma vez esta es tu situación. El engaño es que a veces nosotros somos más gobernados por lo que nuestra situación nos dice, no por lo que nuestra posición define. O sea, tú tienes más confianza sentarse en esa silla que sentarse juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Por qué? Porque la materia te da una realidad tangible, pero te dije que el espíritu trasciende el tiempo y el espacio, el elemento físico, lo eterno que te limita o que te relaciona con lo que es la esencia de Dios. Diga, Dios es espíritu. Lugares celestiales es un ámbito espiritual donde todos los asuntos son más reales de lo que tú crees. Entonces quiero mostrarte cómo al recorrer esta epístola a los Efesios, Pablo nos muestra la realidad del lugar celestial para que yo pueda entender la posición en la que estoy, la posesión de lo que tengo y la perspectiva de lo que es ver la vida en su realidad. Tuve una experiencia que me ayudó a relacionar esto. Venía de un vuelo, era una época así parecida como a estas, y íbamos a aterrizar aquí en Miami. De repente el piloto hizo un y empezó a elevarse impresionante, 30,000 pies de altura. Ya nosotros estamos. Y él empezó a dar círculos. Casi duramos como 1 hora y media. Él lo que nos dijo era que por cuestiones de tormenta, peligro de vientos, era imposible el aterrizaje. Y de hecho, cuando entramos a esa zona turbulenta, era bien feo. Alguno no sé si le ha pasado esas sensaciones que uno dice, wow, esto está grave. Pero lo curioso es que cuando el avión se elevó a los 30,000 pies, en el mismo espacio, pero en otra dimensión, nada de vientos, nada de tormenta. Allá era todo tranquilo, nos sentíamos como seguros y veíamos allá a la distancia esas nubes sombrías. Y las cosas muy pequeñas. Recibí la enseñanza. Y es, cuando tú estás elevado a un nivel superior, desde lo que de allí percibes, es mucho más confiable. Mire usted, le estábamos dando vueltas al mismo espacio. La diferencia era la altura. ¿Qué es lo que quiero decirte? Que justamente muchas veces tú y yo estamos enfrentados a una geografía con una situación particular, pero cuando la queremos manejar en el ámbito de lo terrenal, donde mis sentidos, mis capacidades, mis situaciones me están diciendo tormenta y me perturba, me desorienta, me confunde, me desanima, Dios te dice, sube acá. Deja de ser tan terrenal. Tú perteneces a un orden celestial. Ve a la posición mayor. Ve al nivel más alto. Deja
de estar sobreviviendo en ese límite. Diga, lugares celestiales. Entonces, cuando Pablo hace este planteamiento, no es un lenguaje retórico. No es una palabra de motivación, es de afirmación a que cada uno de los hijos de Dios como iglesia entienda que en Cristo, diga en Cristo, no importa la crisis, tú estás en una posición superior y te corresponde una clase de vida mejor. ¿Qué vida? 1:3, primera vez que lo menciona. Efesios 1:3, diga una vida bendecida. Él declara: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escuche, diga Dios y Padre. Dios y Padre. Pero ¿Padre de quién? Si tú conoces quién es tu papá, eso te da mucha identidad. Este es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese Dios y Padre fue el que nos bendijo. ¿Qué dice el texto? Nos bendijo. No lo puso en un futuro que tal vez sea incierto. Es en una realidad presente de un hecho ya establecido. Aquí no hay una posibilidad, aquí hay una realidad. Nos bendijo, es un hecho ejecutado. Por lo tanto, su acción es legal y su efecto real. Diga, me bendijo. Wow, no estoy esperando que Él me bendiga o haciendo algo a ver si la bendición baja. Es entendiendo la posición que ya tengo. ¿Y quién me la dio? El Dios y Padre. Por lo tanto, la bendición que yo ya tengo en Cristo, diga, es completa, toda. Diga, es espiritual, que es mucho mayor y real que lo natural o lo material. Es celestial, tiene un orden superior y eterno. Y no es logro tuyo, sino que es en Cristo. Alabado sea Dios. Así que esa bendición no es por lo que Dios te dio por un premio a tu oración, a tu fe, a algo que hiciste. No, Él te bendijo porque es tu Dios y tu Padre. Y es una bendición mayor a todas. Que dije mayor a todas, sí. Tú tienes una bendición mayor que la de Noé, que la de Abraham, que la de Isaac, que la de Jacob y la de cualquiera, porque ellos estaban esperando una bendición prometida. Cuando Cristo vino, te dio una bendición cumplida. Por eso no eres bendecido con la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino de nuestro Señor Jesucristo. Y algunos, shalom hermano, que la bendición de Abraham, de Isaac, de Jacob esté contigo. Yo ya no quiero esa. Yo tengo la que es en Cristo, que es completa, que es superior, que es efectiva, que ya fue realizada. No estoy con la ilusión de que Él me va a bendecir o con la promesa de que algún día la recibiré. No, con la realidad del cumplimiento de que está hecho. Por eso esa bendición no es algo que yo espero que llegue a mi vida, sino alguien que ya vino a mi vida y me bendijo. Y esa bendición no es un asunto de cosas. Es espiritual, es sentada en Cristo. Dígame, bendijo. Qué distinto cuando tú piensas como bendecido, hablas como bendecido y tú operas como un bendecido, pero si sabes dónde estás parado y dónde Dios te puso, diga, en lugares celestiales. Wow. Efesios, la segunda vez que lo menciona, 1:20, diga, una vida dominante. Quiere hablar de una vida de dominio, de influencia,
una vida de señorío, una vida de autoridad. ¿En dónde? La autoridad no viene por el cargo que tienes en tu empresa o por el título que te dan en la iglesia. La autoridad viene por la posición que Dios te dio en Cristo. ¿Qué dice el texto? Verso 20 dice que hay un poder que operó en Cristo Jesús. ¿Cómo hizo? Resucitándole a los muertos. ¿Cuántos creen que Cristo vive? Ese Cristo vivo, resucitado, el Padre lo ascendió al lugar más alto para que por encima de él no haya nada ni nadie, en la majestad de las alturas, y lo sentó a su diestra para siempre, sobre todo. Diga sobre todo. Dígale al que está al lado, no te preocupes que por encima del Señor no hay nadie. Sobre todo, sobre todo, principado, autoridad, poder y señorío. Y sobre todo, no hay nadie ni tampoco nada que te perturbe. Dice, sobre todo lo que se nombre. Nómbrelo como quiera y píntala como quiera, que yo sé quién es el que está sobre todo. Ah, no, que le dijeron que es un cáncer. Ah, ese es el nombre que el médico le dio. Pues yo le voy a poner el nombre que a mí se me ha sido dado, el nombre de Cristo. Y eso está por debajo. No importa cómo lo nombren, es el nombre con el que tú estás ejerciendo el dominio. Oh, aleluya, en esa autoridad que nosotros tenemos en Cristo, obviamente, diga en Cristo. Por eso siempre lugares celestiales está asociado en Cristo. Dice que esa autoridad es sobre todo y se nos ha dado por un asunto de unión vital. El Padre estableció al Hijo en esa preeminencia y dominio sobre todo. Entonces el Hijo puso a los hijos en la misma posición. Por eso dice que allí Él está establecido como ¿qué? Como cabeza. Y dice, y lo dio, escuche, el Padre a esa cabeza exaltada y con preeminencia sobre todo, lo dio como cabeza a su cuerpo, la cual es la iglesia. ¿Qué es lo que existe entre la cabeza y el cuerpo? Una conexión vital, inseparable, que funciona en la misma dirección. ¿O alguien dejó la cabeza en la casa? Levante la mano. No. Por eso es un asunto inseparable. Yo no sé si pudiéramos entender esto a la magnitud con que Pablo lo revela, de que es en una comunión orgánica, inseparable, que el mismo suministro de vida que la cabeza tiene, el cuerpo la recibe sin interrupción alguna. Es la misma autoridad y dominio que el Padre le dio al Hijo, el Hijo lo concede a la iglesia. ¡Wow! Diga amén. Por eso dice que la iglesia es la plenitud de ese Cristo que lo llena todo en todo. Y no quiero, por avance de tiempo, pero hablarte justamente por qué Pablo hablaba de plenitud. Vamos al tercero, 2:6. Diga, una vida descansada. Calma, calma, no te agites si entiendes esto. 2:6. Dice que juntamente con Cristo nos resucitó. ¿Cuántos creen que han sido resucitados a una vida nueva? ¿Cree eso de verdad? ¿Cuántos lo creen? Debes creer con la misma certeza la segunda parte, porque dice, juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo con Cristo nos hizo sentar en lugares celestiales.
El problema con nosotros es que creemos lo primero. Sí, yo tengo vida nueva en el Señor, pero estar sentado en lugares celestiales en esa misma dignidad y condición, no he llegado todavía ahí, pero hoy, no. La palabra juntamente y asimismo en griego es una sola y es el mismo término, sunkatizo. Sunkatizo con Cristo nos resucitó. Sunkatizo con Cristo nos hizo sentar en lugares celestiales. Sun es una preposición que quiere decir igual que, de la misma forma. Y da un sentido de equivalencia en todos los aspectos, o sea, no hay ninguna variable. Catizo es dar rango, sentar en autoridad, catizo. Por eso está diciendo, esto que Él hizo al resucitarnos, es lo mismo que hizo al sentarnos, de la misma manera. No hay cambio alguno. Y esto es lo poderoso y quiero que lo reciba en tu espíritu, porque es una obra complementaria e inseparable. No es que hizo una y va a hacer la otra, es algo simultáneo. Si hizo esto, lo otro también. ¿Lo entendió? Entonces está diciéndome que de esa forma es que yo puedo disfrutar de lo mismo que el Padre le concedió al Hijo. ¿Qué le concedió al sentarlo en la majestad de las alturas? Diga, dignidad. ¿Sabe qué dijo cuando Él lo sentó? Tú eres mi hijo para siempre. Siéntate a mi diestra. ¿Qué le dio? Dignidad de hijo. Este es mi hijo amado. Y lo sentó. Cuando tú te ves ahí, recobras tu dignidad de hijo. Tú no eres un creyente sobreviviendo en la tierra. Tú eres un hijo reinando en vida. Tú no eres un pecador perdonado. Tú eres un hijo justificado. Él te ve como hijo, e hijo nunca deja de ser. Tú puedes dejar de ser creyente, podrás dejar de ser congregante, podrás dejar de ser miembro de una congregación, pero jamás dejará de ser hijo de Dios. Porque es la potestad. Los que fueron engendrados en Él, le recibieron y creen en su nombre, le dio la potestad, la exousia, el derecho legítimo sin restricción alguna. Yo he recibido la potestad de ser hecho hijo de Dios por causa de lo que el Hijo hizo por mí. Grite aleluya. Diga dignidad. Cuando el Hijo dijo, consumado es, y terminó la obra, el Padre dijo, bien hecho. Ahora sube. Y le dio no solo dignidad, diga descanso. Hay 5 cosas que tienen esto, van por D para que no se lo olvide. Diga dignidad de hijo, descanso. Porque cuando le dijo siéntate, lo que está diciendo es, tu obra ya terminó y yo voy a descansar, dice Hebreo, de sus obras. Diga descansar. Es entrar a un lugar de reposo. Por eso lugares celestiales es un ámbito de descanso, de hallar reposo. ¿Por qué? Porque ya aquí es una obra cumplida. Este es el sumo sacerdote para siempre, que por una sola ofrenda hizo para siempre santificado a los suyos, y no es necesario más sacrificio. Este sacerdote arónico día tras día tenía que ofrecer los mismos sacrificios. Él no podía descansar de su obra, él tenía que repetirla, y venían los sacrificios día tras día. Por eso era que en ese santuario no existían sillas. El sacerdote, ninguno de los levitas podía sentarse en ese servicio. ¿Por qué?
porque el sacrificio no era completo. Era para cubrir el pecado, pero no para quitar el pecado. Era una sombra de lo que vendría a ser el Cristo. Por eso entonces por una sola ofrenda hizo perfecto, completo todo. Dijo, hecho está completo, está consumado. Y el Padre dijo, ya no hay que repetir el sacrificio. Ni esta obra quedó inconclusa, está hecha. Siéntate. Y eso es lo que tú y yo recibimos cuando creemos en su obra consumada. Diga descanso. ¿Sabe por qué es que vivimos tan agitados, perturbados, apurados y angustiados en la vida? Porque seguimos sobreviviendo a lo terrenal. ¿Cómo arreglo mi problema? Tengo que hacer. O sea, es una angustia porque nosotros vivimos, es como si lo terrenal fuera nuestra razón de vida. Esto solamente es un trámite. Pero cuando tú comprendes lo celestial, dice, relax, descansa. Él sigue estando en el trono sobre todo. Así que tú también tienes dominio. Diga, deleite. Tengo aceptación, acepto en el amado. ¿En quién se deleitó el Padre? En su Hijo. Su deleite era ver que en el Hijo es todo y el todo, en todo. Ahora nosotros recibimos del deleite de Él. Por eso mi deleite de vida no son las cosas que obtengo en la vida, sino el Cristo que vive en mí. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es. Su deleite era Cristo porque Él era su vivir. Para muchas personas el deleite es el logro de lo que alcanza. Sus metas económicas, profesionales, de la naturaleza que sean, como que ahí está su deleite, lo logré. Pero tú sabes lo efímero y vacío que es esto, porque cuando lo logres, queda una insatisfacción y dice, y quiero más. O sea, ya no te conformas con ese carro, ahora quiere el último modelo. Porque eso no es realmente lo que genera deleite. Por eso tú fuiste introducido al deleite. Se llama Edén, delicia. Y la delicia no está en las cosas, la delicia está en Él, en disfrutarlo a Él, el que Él sea mi Edén, que Él sea mi deleite. Cristo es mi vida, Cristo es mi vivir, mi deleite es en Él, y lo hago justamente porque sé la posición que ha sido dada. Y luego diga dádivas. Cuando tú estás en ese lugar, dice que Él ascendió a lo alto y dio dádivas, dones a los hombres. En esta dimensión tú recibes son las dádivas de Dios, no las migajas de la gente. Y toda buena dádiva y todo don perfecto, completo, preciso, viene de lo alto, del Padre de las luces. ¿De dónde? De lo alto. Mientras tu búsqueda sea justamente de esas dádivas que solamente puede obtener de la gente, nunca te dará la verdadera plenitud, nunca será perfecta. Aquí es donde tú tienes acceso a las inescrutables riquezas de la herencia en Cristo. Son las dádivas de su gracia. Diga dignidad, descanso, dádivas, deleite y quinto, dominio. Porque dice que allí es donde nosotros podemos estar sobre todo. Solo en ese ámbito es que yo puedo realmente tener una mentalidad y perspectiva de dominio. ¿Por qué muchos creyentes confundidos y perturbados están diciendo, el diablo me arrebató la bendición, pastor, ore por mí que el demonio me está robando la paz? Viven con unas mentalidades de demonio. Que todo lo trágico, lo molesto, lo adverso que viene en la vida
Es el adversario que les está robando el gozo, la paz, la bendición. ¿Y por qué? Porque justamente si tú eres un creyente carnal, terrenal, sobreviviendo a las circunstancias de la vida, lo que ves al diablo, al demonio perturbándote la vida. Te quita el gozo y está fuera, lo ato, lo echo a la mar, fuera. O sea, él cree que encima hay una fuerza demoníaca que lo neutraliza, que le impide que ore. Justo el Señor te está diciendo, deja de volar tan bajo. Sube acá y vas a tener dominio sobre todo lo que se nombra, principados, potestades, autoridad, de lo que sea, tú vas a tener dominio, diga dominio, solo en ese ámbito superior. Así que esta es la clase de vida. Avanzamos, me quedan pocos minutos. Diga vida sabia. La sabiduría de lo alto, dice Santiago. Mucha torpeza, imprecisión y creyentes erráticos, porque ellos apelan a su experiencia, a su conocimiento, a su inteligencia, que siempre será terrenal. Pero Efesios 3:10 dice que Él nos puso como iglesia en los lugares celestiales para que desde allí demos a conocer ahora. ¿Cuándo? Ahora. ¿Qué es lo que tenemos que dar a conocer? Diga, la multiforme sabiduría de Dios. Tú no puedes tener acceso a sabiduría de Dios en un plano terrenal. ¿De quién te nutres? ¿A quién escuchas? ¿Quiénes son tus consejeros? ¿De qué te alimentas? ¿Cuáles son los principios que te gobiernan? Entonces vas a saber la sabiduría que te asiste. Pero si tú realmente estás allí en esos ámbitos espirituales, escudriñando la mente de Cristo, entendiendo los designios del Padre, la sabiduría de Dios te es dada. Porque el espíritu de sabiduría, de consejo está en ti. Él te hace conocer las cosas que son de Dios. Y aquí es donde uno ve creyentes torpes. Porque las decisiones que toman en la vida son producto de su intuición, de su presunción o de su propia inteligencia. Diga, la sabiduría de Dios. Y dice que es multiforme, porque justamente la sabiduría práctica que Dios te da se ajusta a todos los asuntos de la vida. Es multifacética en el orden que la exige. Tú necesitas sabiduría de Dios para tomar decisiones con respecto a la familia, al matrimonio, a las finanzas, a todos los asuntos de la vida. La sabiduría de Dios no es para leer la Biblia, es para gobernar y dirigir la vida. Entonces, cuando nosotros operamos en ese nivel de sabiduría, la gente identifica un espíritu superior. Mira, los sátrapas, los sabios, los magos, los asistentes de Nabucodonosor reconocieron, wow, pero es que este Daniel tiene una sabiduría de otro nivel. Él nos supera en ciencia, en conocimiento. Pero era que no era Daniel. ¿Sabe qué dice la Escritura? Porque en Daniel habitaba un espíritu superior. Hay dos formas como tú puedes tener conocimiento hoy. Del espíritu de este siglo, que presume saber sus ideologías, filosofías y la arrogancia del saber humano, que no es que lo querramos menospreciar, pero sí ponerlo en el orden que es. Ese orden siempre será 666, la perfección del pensamiento humano. Pero tú y yo pertenecemos a la sabiduría superior
777, que se llama la plenitud de Dios y es multiforme. Ahí es donde le damos a conocer a estas autoridades y gobernantes los pensamientos de Dios. ¿Por qué vemos una iglesia inoperante? Porque no entra a los escenarios de la vida donde se necesitan hombres y mujeres sabios que establezcan no su opinión, su criterio, a mí me parece, no. En el pensamiento y en el orden de Dios, esto es así. ¿Se puede imaginar el efecto de contrarrestar toda esta avalancha de perversidad, de injusticia, de inmoralidad que se ve en las escuelas, en la educación, en la política, en todas las instituciones gubernamentales? ¿Por qué? Porque hay ausencia de hombres sabios enteramente preparados. No están en esos escenarios dando a conocer la sabiduría de Dios que es práctica en ellos. ¿A dónde los tenemos? El domingo en el culto cantando aleluya, aleluya. Entonces hay gente que solo sirve para congregarse, pero son inefectivos para la administración de la sabiduría de Dios a los principados y gobernadores, que ahora, diga ahora, la iglesia es llamada para dar a conocer. Y último, una vida victoriosa. Efesios 6:10 menciona la última vez lugares celestiales. Le pido luego que en casa haga un ejercicio. Coge el libro de Efesios y hágale el recorrido, lugares celestiales. Y en la medida de que va leyendo los capítulos, te va a ayudar mucho. Donde diga en Cristo, con Cristo, por Cristo, vas a saber cuál es tu posición en Cristo para que puedas llegar al 6 y decir, y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Cómo es que el Señor te ve al final de todo? No tambaleando, no sobreviviendo. Por eso tu final no va a ser de sobrevivencia, de fracaso o ahí con la mínima. No, habiendo acabado, estad firmes. O sea, tienes una posición victoriosa porque has caminado este trayecto desde los lugares celestiales y ahora mirando hacia abajo puedes estar de pie. Tu final será así, glorioso, de pie y firme. Serás fructífero y fiel a esta realidad porque es en Cristo. Diga, en Cristo. Póngase de pie y quiero que me ayudes a orar, unidos en fe, que el Espíritu de Dios ilumine nuestra mente y corazón para poder entender nuestra posición y poder utilizar nuestra posesión, nuestros recursos, lo que nos ha sido dado en Cristo. Diga toda bendición, diga toda sabiduría, diga toda autoridad. Eso te ha sido dado. Pero el asunto no es saber que lo tengo, sino entender cómo opera. Y el único ámbito donde estos elementos funcionan es desde los lugares celestiales. No pretendas vivir una vida superior tramitándola desde un escenario inferior. Diga lugares celestiales. Padre, gracias te doy por la obra perfecta de Cristo. Vamos, levante tu voz, dele gracias a Dios por lo que a ti te ha sido dado en Cristo. Eres bendecido, eres victorioso, eres sabio, eres productivo, eres lo que Dios afirma en Cristo que tú eres.
Y basado en lo que tú eres, es lo que tú haces. Así que piensa, actúa, habla conforme a esta realidad. Y así ha de ser manifiesta la plenitud de Cristo en nosotros, que nos permite reinar en vida, porque en Él estamos completos, en Él estamos seguros. Señor, renueva nuestra mente, saca de nuestro corazón toda ambición terrenal, de nuestra mente, Señor, todo prejuicio y preconcepto errado, que podamos ser entendidos, que con sabiduría podamos, Señor, discernir y también decidir los asuntos prácticos de la vida. No estamos aquí, Señor, para solamente sobrevivir, estamos para reinar en vida y reinar, Señor, desde los lugares celestiales, sobre todo. No hay nada ni nadie que me domine. No hay pecado, no hay esclavitud, no hay pensamiento, no hay nada que me domine, porque en Cristo, por Cristo, soy libre, soy victorioso, estoy yo bendecido, tengo tu plenitud, disfruto la riqueza de tu gracia, he entrado a tu descanso, tengo tu dignidad, ejerzo tu dominio. Oh Señor, ministro en tus dones, alabado sea tu nombre. Gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo, que nos hace actos para toda obra buena. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo a todos. Gracias, paz de Dios sobre su vida. Y les amamos. Gracias. Esperamos que te haya gustado la prédica, que has aprendido mucho, que el Señor te haya hablado. Y si es tu primera vez conectándote a sus servicios online, queremos conocerte, queremos contarte un poquito más acerca de lo que es Misión Vida, de lo que hacemos. Así que ahí en la pantalla vas a ver un teléfono, vas a ver un email. Escríbenos, llámanos y queremos ponernos en contacto contigo y hablar contigo y contarte un poquito más acerca de lo que pasó hoy. Feliz domingo.